Secretario, bienvenido a Tlaxcala. Muchas gracias. Dos preguntas en específico. La primera, en su participación durante la presentación oficial, la gobernadora del estado dijo que habría nombramientos de las nuevas direcciones. ¿Saber qué direcciones son las que ya cuentan con estos nuevos nombramientos? O si se hará en los próximos días para precisamente embonar todas las estrategias que nos ha presentado en principio. Y la segunda pregunta, ¿qué era diferente su estadía en Tlaxcala de los anteriores dos titulares y también los dos encargados de despacho? Sería usted el quinto titular en tan solo 16 meses de gobierno, y si bien lo respalda un amplio currículum, ¿qué era diferente su permanencia al frente de esta titular de la Secretaría de Seguridad, la más importante o de las más destacadas por parte de nuestro gobierno? Claro, muchas gracias, compañero. Bueno, como lo mencioné en uno de los ejes, en el fortalecimiento institucional, el primer eje que les mencionaba, vamos a hacer un rediseño institucional. Hemos platicado estas últimas 2 semanas con la gobernadora ampliamente, en varias reuniones con la gobernadora y el secretario general del gobierno, y hemos estado planteando todas las acciones que son necesarias, y lo primero que planteamos es una reingeniería administrativa de la institución. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico que hemos venido haciendo, es decir, no estamos llegando de cero, eso es importante decirlo, ya tengo un conocimiento de lo que está pasando en la Secretaría. Les mencionaba que tenemos un cuerpo policial muy pequeño, que a veces se pensaría que es suficiente, no lo es, tenemos que incrementar el estado de fuerza, pero también es cierto que hay personal operativo, o sea, con plazas operativos haciendo funciones administrativas. Evidentemente esto es indebido, esto es irregular, y esto es una de las cosas que vamos a hacer. Vamos a plantear en esta reingeniería administrativa precisamente qué áreas son necesarias que continúen, y si alguna área no es necesaria la suprimiremos o haremos una fusión con otra área. El objetivo va a ser optimizar los recursos de la Secretaría en personal, en equipamiento y realmente lograr una función específica, porque muchas veces detectamos hasta duplicidad de funciones. Y aquí parte precisamente por las direcciones. Todavía no les puedo dar un adelanto, en esta semana vamos a hacer varios nombramientos, pero las áreas sustantivas sí van a sufrir un cambio, de titular. ¿Por qué? Porque tenemos que lanzar un nuevo proyecto. Si estamos lanzando un nuevo proyecto, tenemos que traer cuadros nuevos, con experiencia, que puedan ayudarnos a la consolidación de este proyecto. La segunda pregunta de qué es diferente, bueno, yo creo que a mí no me corresponde juzgar a mis antecesores, de hecho ni los conozco de nombre, no los conozco de persona, no me corresponde a mí juzgarlo, pero lo que sí me gustaría decirles es que yo vengo comprometido a trabajar por Tlaxcala y por la ciudad. Yo no vengo por 6 meses, yo no vengo por un año, yo vengo precisamente a comprometerme a hacer un cambio en la ciudad de los tlaxcaltecas, y parte por tener una figura visible, un secretario. Muchos de los problemas de las corporaciones es porque los secretarios de seguridad son ausentes, no quieren asumir su responsabilidad, quieren evadir la responsabilidad, y eso es lo que yo me comprometo, precisamente estar en donde sea necesario, en donde sea un incidente, en donde haya un problema mayor, en donde haya que dar la cara, ahí me van a ver, ahí nos vamos a estar viendo en campo. No soy una persona de oficina, a pesar de que parte de mi currículum es la academia, y me he formado mucho como docente en varias universidades. Mi formación en esencia es operativa, y ahí nos vamos a ver. Ustedes que reportan la noticia, ustedes que están en el lugar de los hechos, ahí nos vamos a ver. Y precisamente parte de eso, de tener mando, de tener dirección y de tener precisamente una cabeza visible, que así como dé la cara, también pueda afrontar la responsabilidad de la corporación. Muchas gracias. Gracias. ¿Álvaro Acosta? Fernando Díaz. Buenos días, secretario. ¿De qué me dio esto? El imparcial de Tlaxcala. Adelante, por favor. Secretario, preguntarle, usted viene de una renuncia del estado de Guerrero, usted fue vicefiscal y renuncia precisamente después de la muerte de 22 personas, y entre ellos un periodista. Eso nos preocupa mucho a nosotros. ¿Cómo va a ser el acercamiento con usted? Esa sería la primera pregunta. La segunda sería, ¿se seguirán haciendo los famosos retenes de revisión
sin cumplir con todo el reglamento que exige un retén, porque vemos a la policía que hace retenes, puede haber una o dos patrullas, pero no hay ningún ministerio público, ni del lado federal ni del Estado, y mucho menos alguien de derechos humanos. Y la tercera sería, ¿cuál va a ser el cambio estratégico dentro de la Secretaría para proporcionar la seguridad en el Estado? Muchas gracias por su pregunta. Bueno, primero, mi renuncia como vicefiscal en el Estado de Tlaxcala no se da por ese contexto, o sea, no tiene relación una cosa con otra. Yo precisamente salgo por una invitación para incorporarme al trabajo. Hay que recordar que yo no era el fiscal general es la maestra Sandra Luz Valdomino. Ella tiene área staff que investigaba estos hechos y de hecho es un tema que yo nunca tuve bajo mi responsabilidad, la investigación de estos hechos tan lamentables, que interesantemente fíjese, compañero, que igual en Guerrero yo nunca evadía los temas, a pesar de que la responsabilidad de la fiscal, ella era la que tenía que asumir, y lo sigue asumiendo, porque de hecho no es que esa investigación ya está inconclusa, esa investigación sigue su curso, está en pie, y es la fiscal general la que tendrá tanto que informar y responsabilizarse de la investigación, porque al final del día ella es la titular de la institución, yo no era el titular, entonces como no hay una conexión, ¿no?, con mi renuncia. Mi renuncia precisamente se da en este contexto de poderme integrar en un desarrollo profesional a un cargo diferente que fue el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana. En el caso de los retenes, fíjense que comparto su preocupación, lo hemos expresado a nivel nacional, he tenido oportunidad de decirlo en otras partes del país. Los retenes tienen que estar perfectamente estudiados. No podemos entrar en esta controversia de quedarnos en que si son inconstitucionales o no, de qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia al respecto, no, porque sería una discusión muy somera, sería una discusión que no abona al tema de la seguridad. El caso de los retenes, específicamente puestos de control, porque ya no se llaman retenes, tienen que ser estudiados precisamente si son necesarios por un hecho que se está ocurriendo en flagrancia o un crimen, como le llamamos, un crimen en progreso, un crimen en delito. Por supuesto que se acaba de ocurrir un hecho delictivo y para cerrar un cerco de seguridad, un perímetro que se establezca para tratar de tener los responsables, tienen que ser y tienen naturaleza de ser y por supuesto que tendrían que ser. Esto pasa en todo el país, pero en puntos específicos. Yo siempre he estado en contra de los retenes sin ton ni son, porque a un policía se le ocurrió poner su patrulla y ponerse a revisar personas sin una orden operativa, sin un procedimiento, un protocolo de qué está buscando, por supuesto que no tendría que ser. En el caso de estos retenes que usted dice, cuando se integra un ministerio público o incluso defensores de derechos humanos, bueno, esto ya tiene que ser para funciones más específicas. Normalmente los visitadores o los representantes de la Comisión de Derechos Humanos se integran cuando es necesario certificar algún tipo de acto. Algún operativo de trascendencia, donde pueda haber repercusiones legales más graves, bueno, pues sí se les invita. Entonces, yo voy a revisar este tema de que precisamente sea para un caso específico, y así lo tendremos que afrontar. Sabemos que se ocasiona una molestia, pero si se dice claramente a la ciudadanía, lo estamos haciendo porque acaban de secuestrar a una persona y tuvimos que cerrar algún perímetro o hacer un polígono de seguridad con unidades y revisando vehículos o haciendo alguna acción específica, si se informa, yo creo que el ciudadano entiende. ¿Por qué? Porque está orientado a la seguridad. Bien, el cambio estratégico. El cambio estratégico lo estamos basando precisamente en la reingeniería de la institución, porque si tenemos dispendio de recursos, si tenemos duplicidad de funciones, si tenemos ausencia de mandos, por supuesto que no se va a hacer un cambio real. Precisamente en estos tres ejes y en base a lo que les platicaba en nuestra estrategia, ahí es donde estamos basando un cambio en la estrategia de seguridad. Pero lo más importante, y como yo ya lo he hecho en algunos otros puestos en temas de seguridad que he hecho, el cambio, ¿sabe dónde está, compañero? El cambio está precisamente en la cercanía y en la apertura, el contacto de primera mano, con una ciudadana que estuvo hoy presente en la mesa de seguridad platicándonos algunos asuntos y algunas inquietudes que tiene.
lo primero que hice fue darle mi teléfono celular. Hay funcionarios que nunca darían su teléfono celular. Mi teléfono celular va a estar abierto a todos los ciudadanos de Tlaxcala. ¿Para qué? Pues para que si tienen algún problema podamos tener una interacción en tiempo real, podamos darle solución a los problemas, así lo veníamos haciendo en algunas otras instituciones en las que hemos servido, y eso nos ha funcionado mucho. Primero porque los ciudadanos nos perciben cercanos con la gente, que esa es la función, y segunda, sí creo mucho, independientemente de las estrategias de largo plazo, también creo en este modelo policial que se llama policía orientada a la solución de problemas. Si nos están diciendo un problema que está ocurriendo en tiempo real, lo podemos solucionar en tiempo real, y ahí vamos quitándole una rayita al problema, y si le vamos quitando rayita en rayita, vamos a lograr un cambio trascendente. Enrique Gasca. Gracias. De ese lado. Generación Press, Enrique Gasga, bienvenido a Tlaxcala, secretario, y preguntarle dos aspectos. El primero es, ¿en qué tiempo considera usted que pudiera hacer una primera evaluación de su trabajo? Digo, va llegando, pero evidentemente habrá algún momento en el que ya se pueda hacer una primera evaluación de su trabajo. Si tiene usted más o menos ubicado un tiempo donde pudiéramos ya tener esa evaluación. Y segunda, hablaba hace rato de una persona que le comentó que con qué podría contribuir a estos aspectos de seguridad como ciudadano. En este caso, en la parte de los medios de comunicación, si nos comentara usted también de qué manera pudiéramos nosotros contribuir a esta parte. A todos nos interesa la seguridad de nuestro Estado. En ese sentido, bueno, usted ocupando este puesto tan importante, pues que nos comentara también y pedir también apertura por parte de usted, porque muchas veces al hacernos la cobertura de algún hallazgo, de alguna situación que hay, de pronto pareciera que somos oposición, policías y reporteros. Entonces, no es así, cada quien estamos haciendo nuestro trabajo, respetamos el trabajo de ustedes, también pedimos respeto para el de nosotros. ¿De qué manera pudiéramos nosotros tener a lo mejor algún acercamiento, pláticas, en donde, pues no sé, estuviéramos los dos en la misma dinámica de hasta dónde podemos realizar nuestra función sin alterar su trabajo, y hasta dónde, pues también, porque a veces ha habido ocasiones en que los policías también son un poco hasta groseros con nosotros, ¿no? Entonces, llevar un trabajo conjunto, y bueno, pues que nos comentara que pudiéramos nosotros también, qué esperar de nosotros. Claro, muchas gracias por su pregunta. Mire, usted hizo una pregunta fundamental que aparte se hace en muchos casos de estos, el tiempo. Yo sí creo que en temas de seguridad pública no hay plazos fatales. ¿Por qué? Porque es difícil establecer una periodicidad de tiempo para evaluar el trabajo de una persona. A veces se cae en el error, lo voy a decir así en otras entidades que he tenido experiencia, en el error de los políticos, en el error de la sociedad, en exigirle a un funcionario, no sé, voy a poner un tiempo imaginario, 2 meses, y ya lo están evaluando y ya lo están criticando, o a veces le dan 3 años, ¿no? Conozco secretarios de seguridad que han dicho que en 6 años pues apenas iban a hacer un diagnóstico, ¿no? Por supuesto que también es exagerado. Yo no le podría decir un tiempo porque sí creo que es un trabajo de largo plazo. La seguridad pública se tiene que construir en un trabajo de largo plazo para sentar las bases. Lo primero que se tiene que tener es una corporación limpia. Si usted no tiene un factor humano que le pueda ayudar, es que entonces no va a haber tiempo, porque el factor humano que usted está trabajando es lo primero que tiene en contra. Entonces, primero pasa por hacer un diagnóstico. En este caso ya lo tenemos, hemos estado trabajando. Es decir, no llegué el día de hoy a Tlaxcala, hemos venido trabajando en estos últimos 2 meses arduamente, no nada más en verificar aspectos precisamente de la idoneidad del cargo, sino también definiendo la estrategia y haciendo un diagnóstico, para no llegar a hacer un diagnóstico de 0 el día 1. Diagnóstico ya lo tenemos. Entonces ahora sí pasamos por incrementar las pruebas de control de confianza, los estudios socioeconómicos, la reorganización administrativa, y entonces cuando ya tenemos las bases mínimas de operación, entonces sí
empezamos ya a implementar todas estas estrategias que puedan dar un resultado. También es importante la obtención de los recursos, ¿por qué no decirlo? Cualquier estrategia de seguridad pública pasa por contar con recursos adecuados. En seguridad no puede haber austeridad. Se necesitan muchos recursos para operar un cuerpo policíaco, en logística, en operación, en armamento, en el día a día se necesita. Entonces, eso es un esfuerzo coordinado precisamente de todo el tema de la política estatal, ¿no? De lo que es la política pública. Es decir, la seguridad pública parte de políticas públicas, de una política criminal, y la política criminal parte de la política pública. Y la política pública pasa por el Congreso del Estado y por el gobierno del Estado. Por eso no me gusta el tema de los tiempos, porque como ve, ya se lo relaté, pasa por muchas partes, ¿no? Entonces, bueno, esa es su primera pregunta. ¿Cómo puede contribuir usted como periodista dándonos toda la información que tengan de cualquier conducta delictiva? Por supuesto que es bien recibida. En otros puestos he tenido una excelente relación con los medios de comunicación precisamente por esta apertura. No nada más para el tema de entrevistas, porque a veces el periodista quiere una entrevista, no sé, acaba de explotar una pipa y quiere una entrevista, estamos atendiendo el hecho, y los policías, en este caso los directivos o el secretario, se niega por alguna cuestión, pues no veo el porqué. Entonces, teniendo esa relación, si podemos dar información mínima que ayude al ciudadano a estar enterado de lo que está ocurriendo, no pasa nada, ¿no? Entonces, la mejor forma es precisamente que cualquier información en hecho delictivo, pues se acerquen con nosotros, lo compartan y podamos atenderlo, ¿no? Entonces, decirnos, hoy está ocurriendo un tema delictivo en tal comunidad, pues eso nos da para mandar de manera inmediata un despliegue de seguridad, incluso hasta podemos llegar en el momento en que se está cometiendo y poder evitarlo. Y nos decía también el tema de poder respetar, ¿no? el ámbito de funciones de los periodistas para que los policías no puedan agredirlos, no haya un conflicto. Bueno, miren, este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque a veces, no quiero decir se confunden, a veces es un poco ambiguo el tema de dónde es la función del medio de comunicación y el resguardo de una escena del crimen. Ya se lo está hablando con mi experiencia como fiscal, como agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque hay aspectos que sí hay que salvaguardar. Por ejemplo, el no pasar las líneas de seguridad, las cintas amarillas que se ponen, el no violar estos perímetros. ¿Por qué? Porque es una escena del crimen. Y en la escena del crimen pues se encuentran indicios y evidencias que van a servir para el esclarecimiento de este crimen. Ya es función de la Procuraduría, de Fiscalía. Y si se contamina esta escena, pues obviamente va a haber una alteración. A veces el policía lo que hace es tratar de salvaguardar la escena del crimen, pero lo hace de mala manera, ¿no? No se los piden de manera adecuada, decir, oye, no puedes pasar este perímetro, no porque te lo impida, sino porque es parte del perímetro de seguridad donde están los indicios. Sin embargo, vamos a tratar de concientizar a todos los elementos de la corporación de que en estos casos pueda ser pues de una manera respetuosa, de una manera atenta, haciendo sus señalamientos. Es decir, como se dice habitualmente, detrás de la línea tú puedes grabar todo lo que quieras hacer tu trabajo, nada más te pido que no pases de esta línea porque puedes contaminar la escena. Y algo muy importante, y se los ofrezco ahorita a raíz de su pregunta, un taller, le llamo taller para periodistas, lo di en la Fiscalía. Les damos un taller sobre precisamente escena del crimen, de aspectos legales que tiene que tener en cuenta un medio de comunicación en la escena del crimen. Ya se queda delimitado, ¿no? Hacemos un curso, les ofrezco este taller, damos algún diploma, algún reconocimiento, y así ya estamos más en comunión, por así llamarlo, ¿no? Porque así ya sabemos que ya tomamos un curso, ya sabemos dónde no pueden pasar, dónde sí pueden pasar. Y también es un poco un tema con las nuevas disposiciones en materia de protección de datos personales, identidad personal y de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Recuerden que ahora evidenciar cadáveres o alguna situación de una persona que haya sido mutilada, un hecho delictivo de alto impacto, atenta contra la dignidad de las víctimas, en este caso las víctimas directas e indirectas, e incluso se puede configurar alguna responsabilidad de carácter penal. Por eso también se tiene que salvaguardar mucho ese aspecto, para precisamente no nada más estar en armonía con lo que dice la ley penal de la materia, sino también para salvaguardar la integridad de las personas. Yo creo que se puede reportar y consignar un hecho que ocurra sin, pues a veces traspasar esta línea, porque mostrar un cadáver en estado así, no sé, mutilado, o un cuerpo femenino desnudo, pues no abona nada de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, les dejo abierta la invitación. Este taller para periodistas lo organizamos aquí en la policía. No sé, ahí lo coordinarán con nuestra coordinadora de comunicación, con el licenciado Mauricio, se los presento, mi secretario particular. Van a tener mucha comunicación con él. ¿Por qué? Pues porque a veces yo puedo estar atendiendo la Mesa de la Paz o algún otro evento, y bueno, él será mi enlace con ustedes también para lo que se les ofrezca. Muchas gracias, maestro. Alberto Amaro. Secretario, ¿En medio, por favor? Alberto Amaro, de la prensa de Tlaxcala. Buenos días. Para saber, una pregunta obligada, secretario. Hemos vivido los tlaxcaltecas situaciones complicadas con los secretarios. Una de ellos, como se hizo a nivel nacional, la fuga de Alfredo Álvarez Valenzuela. Saber, primera pregunta, si usted viene limpio, secretario. La segunda, habla usted de un factor humano. También sabemos que secretarios, después de la fuga de este exsecretario de Seguridad Ciudadana, tuvieron complicaciones con mandos policíacos, mandos que hay grupos de policías que están inconformes a que pues llegue primero otra persona que no sea del estado de Tlaxcala, porque también sabemos que han llegado secretarios que nunca visitan las comisarías y que ni siquiera conocen el estado y nada más vienen aquí a llenarse los bolsillos, ¿verdad? También hemos visto que pues tan fácil es para un secretario de otro estado dejar el estado con un alza de índices delictivos, y tan fácil ellos se van a su casa, a su estado de origen, y dejan a Tlaxcala hundido en la delincuencia. Y por último, existen varios grupos de policías estatales al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes pues han hecho la vida imposible a quienes han llegado a cubrir este puesto tan importante. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a haber cambios? ¿No va a haber cambios? ¿Va a ser benevolente? Porque también vimos de un director de operaciones quien incluso fue señalado por un robo de perro, y estuvo trabajando por varios meses, aun cuando había sido el señalamiento y se le pidió que regresara a los perros, y no se hizo nada. ¿Se va a seguir propiciando esa corrupción, esa impunidad dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Claro, muchas gracias por su pregunta. Primero, pues sí, evidentemente en este tiempo que estuvimos trabajando con las autoridades del gobierno del Estado, definiendo la estrategia, haciendo el diagnóstico de seguridad del Estado, pues también pasó por un tema del vetting, como se le llama, es decir, de verificar mis antecedentes. Por supuesto que no tengo ningún tipo de acusación, ninguna cuestión que me impida estar en el cargo. Tengo mis exámenes de control de confianza aprobados, tengo todo un estudio de derecho aprobado por las autoridades federales, incluso por la Sedena, por el gobierno del Estado. Es decir, por ese lado no hay ningún inconveniente y no tengo ningún tipo de cuestión legal. Estoy enterado de lo que ha ocurrido básicamente con el secretario que se lo, ¿no? Entiendo que tenía una orden de aprehensión, pues un tema escandaloso, lo sé. Por supuesto que daña la dignidad de los tlaxcaltecas, también daña la reputación de la policía estatal, porque yo siempre voy a defender al buen policía y voy a atacar al mal policía. ¿Por qué? Porque hay gente que por un sueldo muy bajo, por un sueldo que realmente no reditúa la función que hacen, están arriesgando su vida. Y no podemos meterlos a todos en la misma canasta, a corruptos con no corruptos. Por supuesto que hay muy buenos elementos y los vamos a defender. Este caso, pues obviamente lastimó mucho la imagen, tendría que cuidarse de no pasar.
¿Por qué es importante los cambios? Va a haber cambios, esa es su pregunta concreta. Va a haber cambios, por supuesto, a nivel de dirección de las áreas sustantivas, prácticamente de todas. ¿Por qué? No nada más porque llego y la tónica o la esencia natural dice que cada nuevo directivo llega con su equipo de trabajo. Eso podría ser una respuesta muy simple, pues es la lógica, no, porque realmente tiene que haber un cambio de fondo, un cambio que pueda ser trascendente para la función de la policía. Si estamos cambiando la cabeza, tiene que cambiarse el sentido de ser de la policía. Algo que ha pasado en la policía es que se ha perdido la mística, y eso la sacamos en el diagnóstico, la mística de servicio, la mística de ser policía, de sentirse policía, porque incluso dicen, pues yo tengo 2 trabajos, ¿no? Y entonces en la tarde puedo ser comerciante y en la mañana policía. No es que sea indebido, no es que sea malo, pero si en los ejes que presentamos mejoramos las condiciones laborales, creamos realmente una vocación de servicio y un espíritu de servir, el policía se va a sentir policía y va a tener realmente arraigo con la corporación. No vamos a permitir los grupos de poder al interior de la policía, los vamos a acabar, y donde los detectemos, bueno, pues obviamente vamos a tener que dar su baja de la corporación, en caso de que nada más sean este tipo de componendas, ¿no? Policiales, vamos a llamarle así, con otro tipo de intereses. En caso de que se detecten conductas de carácter delictivo o ilícito, bueno, pues presentaremos las denuncias penales correspondientes, porque no puede haber un nuevo secretario con una nueva visión, con un nuevo proyecto, con las mejores intenciones, si como usted lo dice hay un grupo de policías golpeándolo, atacándolo, haciendo todo en contra. Él está trabajando y otros por acá le están metiendo el pie. Eso no se va a permitir. Si nosotros detectamos algún tipo de grupos de policías así, los vamos a dar de baja. ¿Por qué? Porque el ciudadano no quiere eso. El ciudadano quiere una policía comprometida, una policía que dé la cara, y no una policía que se esté peleando entre ellos. También sé que ha habido pugnas en ese nivel, peleándose mando contra mando, mandos con acusaciones de robo o cualquier otra situación delictiva, ¿no? Entonces, por supuesto que no vamos a permitir eso, y va a haber cambios trascendentales en las áreas sustantivas de la policía. Jorge Alcántara. Jorge Alcántara de Infoclax.com. ¿De cuál, perdón? Infoclax.com. En este caso, su estrategia está basada en inteligencia y policía de investigación. Se fortalecerán estas policías, tanto la de investigación como la de inteligencia, y en qué se fortalecerán estas dos áreas de la policía. Bueno, ese es uno de los ejes que se basa en la estrategia de la investigación y la inteligencia delictiva, para hacer no nada más el mapeo, sino la atención. Y la atención quiere decir ya la parte reactiva. Es decir, nuestro modelo va a la inversa del modelo tradicional que se presenta en algunas otras policías, que es, primero vete a la parte reactiva, sin ton y son, sin estrategia, y después generas información. Se va a fortalecer con mayores capacidades técnicas, con mayor personal, mayor parte logística a estas 2 direcciones. Todo en una coordinación estrecha con la Procuraduría del Estado. ¿Por qué? Porque la Policía de Investigación, que depende de la Procuraduría, es un área vital para la investigación del Ministerio Público, y con ellos tenemos que establecer una coordinación adecuada. Entonces, ahí es como vamos a fortalecer estas áreas. Me refiero en este caso porque también hablaba usted de la inteligencia social. Sí. ¿Cómo se irá entrelazando la inteligencia policial, la inteligencia ministerial y la inteligencia social? Correcto. Bueno, mire, lo que vamos a fortalecer, que ya existe en la policía de Tlaxcala, pero la vamos a magnificar para hacer uso de la inteligencia social, es la policía de proximidad. A través de la policía de proximidad vamos a recopilar toda la información que las comunidades y los vecinos y los ciudadanos nos puedan dar, y esta información recopilada en el centro de mando, que era el primer eje de nuestra estrategia, ahí es donde va a ser procesada y analizada, y entonces sí ya va a ser pasada al área de inteligencia, que el área de inteligencia va a generar directrices específicas de búsqueda de información y generar los vacíos o contestar los vacíos de información que esta inteligencia social haya generado, para pasársela al área de investigación y pueda ser el área de campo la que nos genera estas directrices.
tenemos que hacerlo porque vemos patrullas en cualquier parte del país, no nomás en Tlaxcala, que pareciera que dan 50 vueltas por un punto, pero parece que no buscan específicamente nada. Por eso es que tenemos que generar la investigación, la inteligencia, para que ese despliegue sea oportuno. Gracias, Mayra Pisil. Por favor, cerramos con Rubén de Cuadratino. Secretario, Mayra Pisil de 385 grados. ¿De dónde, perdón? Me voy a quitar el cubrebocas. Mayra Pisil de 385 grados. Preguntarle cuál es la estrategia. Se han presentado algunos sucesos importantes en cuanto a la aparición de cadáveres de personas que son originarias de otros estados. ¿Cuál va a ser la estrategia? Se hablaba de un blindaje entre las zonas limítrofes con otros estados. También, bueno, pues linchamientos, se consumó uno recientemente. ¿Cuál va a ser la estrategia que usted va a implementar para prevenir y pues evitar estas situaciones? Y por último, preguntarle si también habrá una estrategia para poder vigilar sobre todo los antros y que no haya pues abusos para los usuarios, y también sobre todo de parte de los de seguridad privada. La segunda, nada más, la primera fue lo de los cadáveres, el blindaje. ¿La segunda cuál fue? La segunda sobre los linchamientos. Okay, Recientemente claro. hubo uno aquí en Tlaxcala, Sí, en el tengo municipio de conocimiento. Españita. ¿Cuál va a ser la estrategia precisamente para evitarlos? Correcto. Muchas gracias. El tema también me estoy enterado perfectamente el tema de estos cadáveres que han aparecido, que han sido víctimas de alguna conducta delictiva en otra entidad federativa. Bueno, esto tiene que atenderse realmente con una coordinación con las autoridades responsables y afrontarlo así como es. Voy a buscar reuniones de manera inmediata con el homólogo del Estado de Puebla, con la Procuradora de Justicia del Estado de Tlaxcala, con el fiscal del Estado de Puebla. ¿Por qué? Porque estas conductas ya también es un fenómeno que no nada más es de bandas criminales. A veces también pasa por corporaciones oficiales. Por eso tenemos que estar perfectamente coordinados y afrontar el hecho y decirlo tal cual. Si una persona fue víctima de un delito y lo vienen a tirar aquí, hay que establecer coordinación con las cámaras de seguridad, por ejemplo, si fue en Puebla, del C5 de Puebla, para que nos digan qué personas, o si eran de alguna corporación, o si eran de alguna banda criminal, puedan estar coludidos en este tipo de actos. Por supuesto que no queremos que Tlaxcala sea objeto de este tipo de actos. En realidad no desearíamos que ninguna persona fuera víctima de este tipo de actos. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Muy simple, porque quieren aventar el problema a otra persona. No nada más es blindar, no tenemos la capacidad de blindar el Estado, tenemos una zona limítrofe muy grande con el Estado de Puebla, como para pensar poner policías en toda esta zona limítrofe, y no lo tenemos, no tenemos esa capacidad. Tenemos acciones más importantes que atender con la policía para cuidar a la población, pero sí vamos a tener que establecer coordinación con la Guardia Nacional, con las autoridades federales, pero básicamente con la Procuraduría y las Fiscalías, porque este es un tema de investigación de delitos. Esta no es una acción preventiva, esto ya son de grupos delincuenciales que están tomando esta práctica para evadir la atención o la responsabilidad que pueda tener. Les voy a poner un ejemplo, esto no es nuevo, en Río de Janeiro, la experiencia internacional, esto lo hacían no las bandas delincuenciales, lo hacían los policías. Cuando se inventó el sistema de cuadrantes policiales, en la ciudad de Río de Janeiro, una de las ciudades más violentas de Brasil, y en algún momento fue de Latinoamérica, obviamente ya se ha contenido la violencia, cada cuadrante policial se establece un responsable del cuadrante, un policía responsable de lo que ocurre en ese cuadrante. Y entonces, cuando apareció un cadáver, una persona privada de la vida en ese cuadrante, su superior jerárquico le llamaba la atención. Entonces lo que hace, como no querían que llamaran la atención y tuviera alguna sanción disciplinaria, lo que hacían estos policías en Río de Janeiro era agarrar el cadáver y aventar al cuadrante de al lado. Y así la responsabilidad la tenía el policía de al lado. Esto, por eso les digo que es un fenómeno ya estudiado y no es nuevo. Entonces vamos a hacer una coordinación muy amplia y hacer las acciones de investigación necesarias
con la Procuraduría de Tlaxcala, con la Fiscalía de Puebla, porque esto no puede ocurrir. En Tlaxcala no puede alguien sentirse con esa impunidad de venir a dejar un cuerpo, un cadáver de una persona que haya sido privada de la vida en otra entidad, y más si el fin que se busca es quitarle la atención a alguien más. Gracias, Rubén. Buen día, Rubén de la agencia Cuadratín. Hace rato comentaba que el tema de la igualdad de género representa una situación grave de seguridad. En cuanto al tema de la Policía Rosa, ¿cómo se encuentran proyectos? Usted ya lo tiene considerado. ¿En cuánto tiempo podría operar? ¿Cuántas personas participarían en este proyecto? Y mi segunda pregunta, en el mapeo, usted ahora que llega ya existe algún mapeo de cómo se encuentra la situación en Tlaxcala. ¿Cuáles son los puntos rojos que encuentra identificados en cuanto a seguridad en Tlaxcala y qué tipos de delitos son los que mayor inciden en este estado? Bueno, gracias, compañero. La violencia de género obviamente es uno de los temas que aqueja a Tlaxcala, pero en realidad aqueja a nivel nacional. Es un tema multifactorial. El feminicidio pasa por atender muchos factores. Yo he escrito incluso artículos relacionados con el feminicidio y pasa por unificar el tipo penal. Es decir, la investigación de los feminicidios no es un tema fácil, es un tema muy complejo, pero donde sí hace falta una voluntad política. Esto no es un tema de seguridad, una voluntad política a nivel nacional para unificar el tipo penal de feminicidio, porque como ustedes bien lo saben, cada entidad federativa tiene su propio tipo penal. Y eso crea una complejidad. Si le sumamos que cada entidad federativa tiene su propia policía de investigación, abona un poco más al problema. Y si eso lo hacemos, que no toda muerte violenta de mujer es iniciada en una carpeta de investigación como feminicidio, pues entonces tenemos que es un fenómeno poco atendido en esta errónea concepción jurídica de lo que debería de ser la violencia de género en su fase inicial, en su fase temprana, como la decía, para no dejar de escalar una fase de violencia feminicida. Hemos ya trabajado en el proyecto de la policía de género y esta va a ser la punta de lanza de la gobernadora, de nuestra gobernadora Lorena Cuellar, para atender este fenómeno. ¿Por qué? Porque a través de la policía de género, que inicialmente estamos previendo entre 40 y 50 personas, precisamente por capacidades de tamaño de la corporación, no puede ser más porque no tenemos la gente para que sea más grande. Va a ser gente capacitada en este tipo de temas, con investigación de delitos con perspectiva de género, en temas de comunicación, en temas de manejo de crisis y manejo de conflictos. Insisto, en una etapa temprana no todo se resuelve con una fase reactiva, una fase de policía de represión, y entonces con estos 50 elementos vamos a atender las llamadas que se hagan al 911 por violencia doméstica, porque ahí es donde inicia la violencia de género, y vamos a dar una atención integral a este delito. Entonces, la policía de género ya está muy avanzada. Esperemos que a ver si mes y medio máximo podamos estar lanzando como una bandera de la gobernadora, precisamente para atender la violencia. Si bien el estado de Tlaxcala no tiene un problema tan fuerte en esta materia como otras entidades federativas sí lo tienen, no podemos dejar que crezca, y es precisamente aquí es donde tenemos que trabajar, contener el problema y atacarlo de fondo. ¿Por qué? Porque si lo dejamos crecer, entonces va a llegar a niveles que se han disparado. Estamos hablando de entidades como Guanajuato, como el Estado de México, como Veracruz, con unos altos niveles de violencia de género y de feminicidios. Eso ya no pasa por la seguridad pública, eso ya es un tema más de procuración de justicia. Sin embargo, en la parte que nos compete como prevención del delito, bueno, vamos a lanzar y a impulsar la policía de género. El tema de los puntos rojos en la el punto de los puntos rojos, ya se tienen mapeos identificados. El principal delito o los principales delitos que aquejan a nuestro estado es precisamente el delito patrimonial. Los delitos patrimoniales quiere decir el robo en todas sus modalidades. El principal delito que lidera la incidencia delictiva en Tlaxcala es el robo de vehículos, que se ha disparado y que al día de hoy lo recibimos con una alta
una alta tasa de comisión de este delito. Aquí es donde precisamente vamos a poner a trabajar inteligencia e investigación para disminuir este delito. El segundo delito que va en prevalencia es el robo a casa habitación y el tercero robo a comercio. Afortunadamente los delitos de alto impacto en nuestro estado están contenidos, no están disparados. En el caso del homicidio doloso, que es uno de los principales indicadores para saber el estado de gobernabilidad de una región, está muy limitado, está muy controlado. Sin embargo, sí el delito, los delitos patrimoniales, que es el robo en todas sus modalidades, específicamente el robo a vehículo, ubicado precisamente en estos mapas delictivos entre Calpulalpan, Apizaco y Tlaxcala capital. Ahí es donde hoy ya tuve una primera reunión. Mi primera reunión como secretario de Seguridad Ciudadana fue con el presidente municipal de Tlaxcala para precisamente definir qué estrategias vamos a tomar para atender este delito. Y con los municipios como también Apizaco y Calpulalpan, que voy a buscar en la oportunidad reunirme con los presidentes municipales para establecer una estrategia inmediata. Pues muchísimas gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación. Seremos pendientes para coordinar esa capacitación, ese curso que ofrece el nuevo secretario de Seguridad